Bien, vamos a continuar en el caso Colusión, que nos ha sorprendido a todos ayer. Este caso entre CMPC y Kimberly-Clark por el precio de los pañales de guagua. Sobre este tema, el rol de la Fiscalía Nacional Económica, conversamos esta tarde con el fiscal regional metropolitano sur, Raúl Guzmán. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, Patricia. Fiscal, en primer lugar le quería preguntar por lo más básico y general. ¿El Ministerio Público, la Fiscalía, puede o no puede investigar este caso ante las últimas modificaciones de la ley? Bueno, tal como usted señala, en agosto de este año se modificó el Decreto Ley 211 en virtud de la Ley 20.945, que estableció una absoluta limitación y restricción para el inicio de investigaciones penales por este tipo de delitos, que se volvió a tipificar en el artículo 62 en virtud de esta misma modificación. Hoy día el Ministerio Público, aun cuando tenga conocimiento de hechos que pueden revestir características de delito de colusión, no puede de oficio iniciar una investigación, porque por mandato legal el artículo 64 del Decreto Ley 211, modificado recientemente en agosto de este año, lo prohibió. Y además también prohibió la posibilidad de iniciar investigaciones en virtud de denuncias o de querellas por particulares. Y el inicio de una investigación penal por el delito de colusión solo puede tener lugar mediante la interposición de una querella, que es facultativa, de parte del fiscal nacional económico, y una vez que ha terminado el proceso sancionatorio ante el Tribunal de Libre Competencia que haya establecido por sentencia la existencia de estos actos colusivos. Es decir, hoy día no hay ninguna posibilidad de iniciar una investigación. Ninguna posibilidad de hacer una investigación. Sin embargo, le quisiera preguntar si es que hay alguna ventana que se pueda abrir en relación a las facultades que ustedes tienen en el Ministerio Público en relación a una eventual posibilidad de que acá se configure una obstrucción a la investigación de parte de la Fiscalía Nacional Económica. Si es que la Fiscalía Nacional Económica, que como ya usted bien detalló, tiene la exclusividad de investigar, omitió el antecedente de esta colusión en el marco del proceso de delación compensada. ¿Por ahí podría haber alguna chance de que ustedes pudieran investigar una arista? Bueno, nosotros tuvimos hace tiempo atrás, que concluimos este año, una investigación penal a propósito de actos colusivos o adulteración de precios fraudulentos en relación al papel tisú, la cual tuvimos que cerrar y de comunicar la decisión de no perseverar porque no pudimos contar con los antecedentes que contaba la Fiscalía Nacional Económica o el Tribunal de la Libre Competencia, por cuanto no nos fueron proporcionados. En consecuencia, no sabemos si dentro de esos antecedentes a los cuales no pudimos tener acceso, había o no información que pudiera dar cuenta de una colusión en otro producto, toda vez que se trata de una misma empresa que ha participado en estos dos actos colusivos, y en ese contexto no podríamos nosotros afirmar la posibilidad del inicio de una investigación penal por obstrucción a la investigación, tanto la anterior como un eventual otro ilícito, pero sí es importante que se transparente, sobre todo para validar y legitimar las decisiones que se adopten en el ámbito económico administrativo, los antecedentes con los que se contó, tanto para investigar la colusión del papel tisú o colusión del papel confort, como también ver si es que ahí habían algunos antecedentes que dicen relación con algunos acuerdos colusivos en relación al producto que es pañales higiénicos. Fiscal, sí, para aclarar ahí ese punto, en lo que ustedes alcanzaron a realizar de investigación, en lo que se refiere a la colusión del papel, ¿no hubo ninguna señal, advertencia, antecedente que pudiese indicar que existía esta otra colusión con los pañales? Bueno, la verdad es que tuvimos muy pocas posibilidades de revisar algo, porque muchos de los imputados, que también fueron imputados por la Fiscalía Nacional Económica, si bien allá tienen la obligación de prestar declaración, acá ante el Ministerio Público pueden acogerse a su derecho a guardar silencio. Y muchos de ellos, salvo algunas excepciones, se acogieron a ese derecho, de modo tal que no prestaron declaración y no entregaron antecedentes como así lo hicieron en la investigación económica. Y de los antecedentes que nos remitieron, prácticamente el 100% estaba tarjado, de modo tal que no podíamos extraer información que nos permitiera disponer de algún tipo de diligencia investigativa para esclarecer esos hechos. La verdad es que fue una investigación bastante compleja y
totalmente a ciegas. Fiscal, considerando todo lo que usted describe, más las últimas modificaciones a la normativa, ¿cuenta el Ministerio Público con todas las herramientas adecuadas para realizar una investigación penal como corresponde y con las sanciones adecuadas en el caso de colusión? Bueno, lo que hoy día nosotros tenemos es una tipificación del delito más precisa en el artículo 62 en virtud de esta última modificación. Ahora, si contamos con las herramientas necesarias y suficientes para poder investigar desde el punto de vista penal estos hechos, de partida tenemos la limitación que no podemos iniciar oportunamente una investigación de oficio, porque hoy día si alguien denunciara algún delito de colusión respecto de los pañales, no podríamos iniciar una investigación. De modo tal que solamente se puede iniciar tiempo después, una vez que ha concluido el proceso sancionatorio ante el Tribunal de Libre Competencia y una vez que el Fiscal Nacional Económico haya presentado la querella. Obviamente, en este lapso, por supuesto que va a ser difícil poder reproducir pruebas aun cuando existan obligaciones legales que se introdujeron en virtud de esta modificación de que quienes prestaron declaración ante el Tribunal o ante la Fiscalía Nacional Económica y efectuaron actos de delación compensada, también lo deban realizar ante el Ministerio Público. La verdad es que este es un tema muy técnico y de esa perspectiva llevar un tema técnico ante un tribunal de justicia requiere bastante dedicación, contar con muchos informes de carácter pericial, declaraciones de peritos, y estimamos que si nosotros como sociedad queremos sancionar penalmente este tipo de conducta, lo lógico y razonable es que todas las facultades y todas las capacidades técnicas que tiene la Fiscalía Nacional Económica también las tenga el Ministerio Público, ya sea porque este órgano pase a formar parte del Ministerio Público o podamos contar con los mismos mecanismos, las mismas herramientas investigativas y las mismas capacidades técnicas. Fiscal así Guzmán, podríamos llevar adelante una investigación eficiente. Sí, para quedarme en este tema que me parece de la máxima relevancia ante las recientes modificaciones a la ley, porque esto data, las últimas, como usted bien decía, de julio-agosto de este 2016, donde en definitiva se ha otorgado el 100% de exclusividad a la Fiscalía Nacional Económica para indagar este tipo de delitos y ustedes han quedado de manos atadas o al margen de aquello. ¿Para usted fue un error del Parlamento dejar la exclusividad de la Fiscalía Nacional Económica en estos casos? ¿Era mejor que pudieran haber investigaciones paralelas? La verdad es que yo no quiero calificar si esto fue bueno o malo, un error o no fue un error. Lo que prefiero hacer es un análisis desde el punto de vista jurídico. Y desde el punto de vista jurídico, desde el año 2000, nosotros tenemos una modificación constitucional que crea un órgano institucional independiente, autónomo, jerarquizado, que es el Ministerio Público, que tiene la exclusividad de las investigaciones de carácter penal. De modo tal que al establecer otra normativa de rango legal que quite esta exclusividad al Ministerio Público para investigar ciertos hechos con preeminencia o con exclusividad y solo en virtud de un acto posterior de esta autoridad administrativa iniciar una investigación penal, de alguna forma se está torciendo la intención constitucional y la normativa constitucional. Y desde esa perspectiva quizás es necesario hacer una revisión de esta normativa desde el punto de vista constitucional, porque pareciera ser que efectivamente aquí vamos contra una norma de nivel superior como es la Constitución Política de la República. Por lo tanto, se puede deducir de sus palabras que esto fue un error. Yo no lo voy a calificar. Fue una opción legislativa. Yo creo que hoy día hay una opinión ciudadana de que estas investigaciones deben ser oportunas y deben ser transparentes, sobre todo cuando estamos hablando de artículos de primera necesidad, que son de necesidad transversal a toda la sociedad y particularmente de los sectores más vulnerables. Estamos hablando en este caso concreto de pañales que se usan en niños infantes absolutamente vulnerables que están recién en una etapa de nacimiento y de crecimiento, en personas adultas enfermas o en adultos mayores que también por enfermedad requieren como un artículo de primera necesidad este tipo de productos. Sí, y desde esa perspectiva, por supuesto que el Ministerio Público está preocupada de esta situación y hoy día estamos manifestando la imposibilidad de poder llevar adelante una investigación de carácter penal para sancionar estos graves hechos. Si lo queremos sancionar penalmente, otorguemos las herramientas necesarias. Si queremos establecer solo sanciones administrativas y económicas, dispongámoslo de esa forma. Sí, lo que pasa es que no es en el único ítem o área en que estamos viendo esta situación, donde dos instituciones de nuestro país que deberían ser complementarias o deberían contribuir a llegar a la verdad de los hechos y a la sanción cuando no se respeta la ley, se topan y al final no se puede hacer mejor la pega. Lo vemos también en el asunto de los delitos tributarios.
En el caso del Servicio de Impuestos Internos también tienen exclusividad de esos delitos. O sea, al Ministerio Público lo están dejando al margen ya de 2 áreas. Bueno, lo que usted toca es un punto esencial desde la perspectiva de la estructura orgánica y funcional del Estado. Los organismos del Estado deben tener actuaciones complementarias, deben coadyudarse y no establecer segmentos o competencias estancas, es decir, que cada uno solamente pueda ver alguna limitada parte de lo que implica la infracción a la normativa administrativa y la normativa penal. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto, fiscal? ¿Por qué se dejó así entonces el mecanismo? Bueno, lo que entiendo yo que la razón que se tuvo para utilizar este mecanismo es tratar de hacer más eficiente la investigación de la Fiscalía Nacional Económica, sobre todo a través de la delación compensada. Pero es que hoy día, si no fue, perdón que me interrumpa, si hoy día no tuviéramos delación compensada, fiscal Guzmán, en definitiva, si yo no me autodelato, no sabemos nada. Sí, bueno, ese es un tema pendiente. La delación compensada es una herramienta importante para evidenciar estos hechos. Lo que ocurre es que si además vamos a configurar un delito que solo lo vamos a poder investigar años después, ahí se produce una ineficacia del aparato estatal, porque años después no vamos a contar quizás con algún tipo de prueba, ya va a estar esto sancionado desde un punto de vista administrativo o también mediante el establecimiento de altas multas. ¿Fiscal? Entonces la definición es, o establecemos una sanción solamente económica, administrativa, o además aplicamos una sanción penal ejemplarizadora para evitar que exista reiteración en este tipo de conducta en el ámbito económico y se afecte la libre competencia. Sí, lo que pasa es que lo que planteaba ahí Gonzalo es clave respecto a lo de la delación compensada, porque uno de los argumentos que se entregaba cuando estaba ahí en pleno desarrollo este debate era precisamente que había que dejar la norma tal como está ahora para que la injerencia del Ministerio Público no afectara la delación compensada. Ese era el argumento que se entregaba en su momento. Patricia, ¿qué es lo que yo le puedo señalar? Nosotros investigamos una multiplicidad de delitos contenidos en el Código Penal, contenidos en leyes especiales. Dentro del Código Penal tenemos una circunstancia atenuante que es la colaboración sustancial con la investigación, con el esclarecimiento de los hechos. Y es una forma de delación. Hay delitos de homicidio, delitos contra la propiedad, delitos de carácter económico, en donde muchas veces no tenemos esta colaboración, pero vamos a utilizar otras herramientas investigativas que nos permitan compensar la falta de esta delación compensada, por así denominarlo. Tenemos investigaciones en materia de tráfico, en donde a veces no tenemos ninguna colaboración de los traficantes, igualmente se esclarecen estos hechos, se establece la responsabilidad y se sanciona penalmente. Hay en la ley de tráfico, la ley de droga, un mecanismo que es la colaboración sustancial con una calificación especial respecto a la atenuación de las penas que también a veces se utiliza, de modo tal que sostener que solo se puede investigar hechos, ya sea de carácter económico, infracciones de este tipo, a través de la delación compensada es un error. Eso demuestra la ineficacia del órgano a cargo de ese tipo de investigaciones porque puede recurrir a otros mecanismos. La Fiscalía Nacional Económica, en virtud de las últimas modificaciones legales, también se le ha otorgado la facultad de contar con medidas intrusivas, interceptaciones telefónicas, interceptaciones de comunicación, allanamientos a ciertos espacios, de modo tal que cuenta con las mismas herramientas que cuenta el Ministerio Público, en donde nosotros investigamos otro tipo de delitos, en donde no necesariamente se delatan a los autores. Claro, ahora me imagino que para apoyar esa tesis que yo mencionaba ahí, que es la que se utiliza para justificar cómo está la norma actualmente, se utiliza lo que ocurre tanto en la realidad local como en la realidad internacional, que la mayoría de estos carteles, de estos casos de colusión, se detectan precisamente por la delación compensada. Parece ser la herramienta más efectiva. Sí. Es una herramienta efectiva, pero por ejemplo, si nosotros vamos a la legislación norteamericana, estas investigaciones de este tipo de delitos están a cargo del Departamento de Justicia y el Departamento de Justicia está representado en este ámbito por los fiscales. De modo tal que no sería incompatible que la posibilidad de investigar estos hechos como delitos se radique en el Ministerio Público y que todas las capacidades técnicas que tiene la Fiscalía Nacional Económica se trasladen al Ministerio Público y podamos investigar desde un punto de vista penal estos hechos sin perjuicio de las sanciones económicas que se pueden aplicar en un ámbito administrativo diverso. Y eso sería una forma de darle mayor eficacia a la aplicación de la ley penal, si es que queremos tener un delito y queremos sancionarlo de manera efectiva y seria. Fiscal Guzmán, la próxima semana, el día jueves,
se cumple una etapa relevante en lo que fue la investigación en materia de compensaciones por el caso del papel tisú. El próximo jueves. ¿Le llama la atención que se haya filtrado esta información de esta nueva colusión ayer? La verdad es que no he hecho un análisis en el sentido de que esto pueda obedecer o pueda estar motivado por ciertas actuaciones procesales que se van a dar en otra investigación dentro de la próxima semana. Lo importante es que la autoridad que está a cargo de esta investigación clarifique y explique por qué se da esta situación en este momento, si ha existido una investigación con anterioridad, cómo se generó esa investigación, cuáles fueron los antecedentes, cuál es su estado de avance, pero además hoy día nos estamos encontrando frente a una situación en que una empresa que ya hace un año atrás se vio involucrada en un hecho de esta misma naturaleza, hoy día con otro tipo de producto, pareciera ser que también está involucrada en situaciones de similar naturaleza. Y eso es malo para el sistema económico y sobre todo para la libre competencia de los demás actores que participan del mercado. Por las atribuciones que hoy tiene la Fiscalía Nacional Económica, y también leyendo las declaraciones de la propia CMPC, que ayer en un comunicado dijo, mire, nosotros toda esta información, en el momento que hicimos la delación compensada en el marco del caso Tisú, la dimos a conocer. Por lo tanto, imaginamos que, porque con la Fiscalía Nacional Económica no hemos podido hablar, ellos se limitaron a decir que acá había una investigación en proceso, no podían hablar del tema. Por lo tanto, la Fiscalía Nacional Económica debe haber estado al tanto de esta colisión de pañales. La Fiscalía Nacional Económica, en sus facultades, ¿debe haber investigado esta situación? ¿No hay espacio legal a quien lo haya omitido o que haya tarjado o tachado este elemento? Bueno, si quienes participaron en la delación de un acto colusivo con anterioridad señalan que junto con entregar los antecedentes respecto a esa colusión en relación al papel tisú, entregaron otros antecedentes respecto a colusión de otro tipo de producto, eso sin duda debió haber llegado a la Fiscalía Nacional Económica y debió haber sido materia de investigación. Existe un mandato legal para la Fiscalía Nacional Económica de investigar y perseguir la sanción de este tipo de hechos. ¿Y qué pasa si no lo hizo? ¿Se configura una falta? Bueno, si no lo hizo, existe una grave infracción al principio de legalidad. Los órganos de la Administración del Estado deben sujetar su actuación a la Constitución y a las leyes, y si la ley le obliga a iniciar una investigación respecto de hechos que son de su competencia, deben hacerlo. ¿Y qué pasa si no lo hacen? Para que todos lo entendamos, ¿a qué se expone la sería extraordinariamente grave, sería extraordinariamente grave que, habiendo tenido conocimiento de estos antecedentes junto con los anteriores, no hubieran iniciado una investigación y tampoco los hubieran puesto a disposición del Ministerio Público, o bien hubieran estado dentro de aquellos antecedentes que se entregaron absolutamente tarjados e ilegibles, de los cuales no se puede extraer ningún tipo de información. Eso sería extraordinariamente. ¿Y a qué se expone? Aquí se estaría generando alguna especie de campo o manto de impunidad respecto de ciertas conductas o respecto de ciertos actores relevantes del mercado. Sí, ahora, en ese sentido, usted dice, se podría exponer a ese tipo de situaciones, pero considerando todo el secretismo que tiene en particular este tipo de investigaciones, ¿se puede llegar a conocer ese detalle? Bueno, eso es lo nocivo de este tipo de estructuras. Cuando se establecen estos secretos, cuando se establecen estas prohibiciones de contar con ciertos antecedentes, por supuesto que las decisiones que se van a tomar en función de esos antecedentes secretos no van a ser decisiones que después van a estar legitimadas ante la sociedad en cuanto a la decisión en sí. Porque siempre va a existir la duda de si esto se basa para proteger a alguien, para resguardar algo, o esta decisión no consideró todos los antecedentes que se tuvieron a la vista o se proporcionaron. Por eso es que es importante que rija el principio de la publicidad de los actos de la administración pública. Las investigaciones penales, por ejemplo, son secretas para terceros ajenos a la investigación, pero llega un momento en donde todos los antecedentes de una investigación penal se dan a conocer en una audiencia pública, tanto para los intervinientes como también para todos los terceros que quieran así conocerlo. ¿Eso no pasa acá? Bueno, está claro que acá no está pasando aquello, porque cuando el Fiscal Nacional Económico o el Tribunal de la Libre Competencia dispone el secreto o la confidencialidad de ciertos antecedentes, esos antecedentes, algunos de ellos incluso, ni siquiera son puestos en conocimiento de los propios intervinientes en el proceso que se lleva ante la Fiscalía Nacional Económica o ante el Tribunal de la Libre Competencia. Y eso no es bueno, eso no es sano. Sí, y por último, para que quede ahí también bien claro, se debería haber realizado igual esa investigación si estaban estos antecedentes, aunque estuviera prescrito el delito. Bueno, esto es son antecedentes que hubieran necesariamente motivado una investigación.
Y la prescripción o la decisión de no sancionar un hecho porque se encuentre prescrito es precisamente producto de haber llevado adelante una investigación que nos lleve a esa conclusión de que estos hechos están fuera de sanción administrativa penal por haber operado la prescripción. ¿Qué tan prescrito puede estar un delito de estas características fiscal técnicamente? A lo mejor es un poco hilar fino, pero ¿sabe qué? En la práctica lo que sienten, creo yo, puedo estar muy equivocado, los chilenos, los consumidores, que dicen, pucha, siempre pierde Chile, al final todo queda en nada y pasa todo colado, nadie paga ni un pato, ni un plato roto, ya quedó prescrito, no se pudo hacer nada. Pero la pregunta técnica es, si acá hubo una colusión, reuniones que en definitiva impidieron que entraran más actores al mercado, que regularon malamente, ¿verdad?, los precios, eso puede haber tenido un relato y un impacto en los precios a lo largo del tiempo y tal vez escapa de una fecha determinada. ¿Puede ser? Bueno, por eso es importante conocer los antecedentes y sobre todo la secuencia temporal de los distintos actos colusivos de estas empresas, porque siempre a contar del último acto vamos a poder empezar a ver y determinar desde cuándo se cuentan los plazos de prescripción. La ley establece reglas y plazos de prescripción a los cuales tenemos que atenernos, pero también establece situaciones de interrupción de la prescripción y para ver si esta prescripción fue interrumpida hay que conocer los antecedentes. Si no los conocemos, malamente podríamos hablar de que está prescrito o no está prescrito. En principio pareciera ser que, de acuerdo a los antecedentes que han dado los medios de comunicación, esto estaría prescrito. Y lo último, ¿corre acá la reincidencia? Por ejemplo, si estas colusiones son completamente diferentes, es una cosa, pero si son la misma colusión, es otra figura. ¿El Tribunal de la Libre Competencia tiene algún castigo o un agravante en caso que sea conducta reiterada de parte de una compañía, el caso CMPC? Bueno, tanto en el sistema penal como en el sistema administrativo, el hecho de haber cometido conductas con anterioridad de la misma naturaleza y haber sido sancionado y luego volver a cometer estas mismas conductas, sin duda es un elemento que puede jugar como un agravante vía la reincidencia de este tipo de hechos. Hoy día no sabemos en qué está esta investigación, no sabemos si son hechos coetáneos con los demás actos colusivos respecto al papel tisú, son hechos anteriores, son posteriores, y ahí va a jugar también la posibilidad de determinar si son o no reincidentes, si ha habido una sanción previa respecto de estos actores del mercado que han cometido estas conductas. Pero para eso, como les señalo, es necesario conocer y transparentar los antecedentes y la información que se ha recabado por los organismos competentes. El fiscal metropolitano sur, Raúl Guzmán, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias a ustedes. Hasta luego.